Correcto. Ha estado por acá, ha estado en este mismo set Arbulú y ha estado Humberto Campodónico. Entonces... No, pero no creo haber tocado con Humberto, sé quién es, Sí. pero con José Arbulú. Ya, uno de los dos debe haberlo Sí, dicho, sí, ya. sí, Entonces sí, ha sí. sido Arbulú. Que Arbulú era de la zona de la Victoria. Claro, yo me iba a ensayar a su casa en Santa Beatriz, por ahí. Sí, claro. Y volvía. Me acuerdo de cuando íbamos a ensayar en ese grupo. El grupo se llamaba Cadena Perpetua. Cadena Perpetua. Y yo volvía caminando de los ensayos y pasaba por todas las putas de Javier Prado con Vía Expresa. Ya. Y eran horas de piropos. Nunca me han piropeado tanto. Caminaba así entre todas las chicas que me iban llamando. ¿Y qué tocaban? Era una banda más bien subte, Ya. que cuando yo entré trataba de hacer algo más pop. Ujú. Pero toqué con varias bandas, con ellos y con muchas otras. Lo que pasa es que cuando entré a la universidad lo dejé y volví a tratar de tocar con con Arbulú y su hermano y con la misma banda de Cadena Perpetua y Que el hermano es productor sí, musical sí. y todo. Ya era muy hábil con toda la mezcla del sonido. Ujú. Y Rafo. Pero yo ya era muy malo. Y era pésimo, me había vuelto pésimo. No es solamente lo que no aprendes, o sea, no es solamente lo que no ¿Practicas? sino lo que no aprendes mientras los demás siguen creciendo, ¿no? Claro. Y entonces ya lo dejé. ¿Y eso frustra? O sea, tú buscas tu salida, ¿no? Me puse a escribir libros porque hacía el papelón solo en mi casa, ¿no? No Claro. tenían que verlo todos en la banda Pero eso en es directo cuando lo haces mal. Eso es un muy buen paralelo, porque ¿cómo se da cuenta de que uno es bueno en algo? ¿No? Supongo que porque se empieza a dar naturalmente. En la música calculo que hay una manera, pero también en la literatura debe haber otra, sobre todo porque a ti te empezó a llegar de alguna manera el reconocimiento joven. Sí, pero en la música no es muy difícil saber si eres malo. Hay toda una banda alrededor que te lo deja bastante claro. Ya, ese fue no el caso. estás funcionando. Ok, ya. Bueno, y tú mismo te das cuenta de que no estás incorporado en el sonido de la banda, ¿no? En la literatura, ¿no? Tú puedes ser pésimo y creer que eres buenísimo toda tu vida. Y conozco muchos casos porque la literatura es muy consoladora, porque te permite la idea de que creer que tú eres muy bueno, pero nadie te comprende. Exactamente. Los artes individuales siempre tienen una salida. Soy demasiado inteligente para todos ustedes, burros. En cambio, las artes grupales son más honestas. Y además suelen ser artes escénicas. Entonces tú ejecutas en directo una obra de teatro, un concierto. Así que el público también te deja bastante claro. Claro, es, digamos, el nadie se va a tomar la molestia de hablarte la píldora si tu música es una porquería y se están aburriendo, ¿no? Totalmente. Y en la literatura, ¿en qué momento tú te das cuenta como, fácil si soy bueno en esto? No creo que te das cuenta, solamente te gusta hacerlo. Y de hecho, además, yo pensaba que era pésimo cuando empecé, porque... De esa suerte de repente de síndrome del impostor que le llaman, ¿no? Bueno, era muy raro ser escritor, porque a principios de los 90, es increíble cuánto tiempo ha pasado y cuánto ha cambiado todo, pero a principios de los 90, para un latinoamericano, todos los escritores no solamente escribían, sino que eran como superhombres, o sea, candidatos a presidente. Gabriel García Márquez viajaba con Fidel, el Carlos Fuentes cenaba con Clinton, digamos, todo tenía un nivel que lo hacía muy intimidante, ¿no? Y yo escribía, y además yo estudiaba literatura y lingüística, y ahí estaban todos estos chicos tan pretenciosos como cualquier adolescente, pero con mucho más vocabulario para destrozar todo lo que tú o cualquiera hiciese, ¿no? Y yo escribía a escondidas hasta que mandé a un premio de literatura joven que hacía una ONG que se llamaba Flecha en el Azul, me parece. Seapaz se llamaba la ONG, y por alguna razón creo que el premio se llamaba Flecha en el Azul. Y lo gané. Y entonces, ahí, digamos, se publicó el cuento en un libro, y
y ya tenía una medallita, ¿no? Ya no era solamente yo estoy escribiendo, ¿no? Claro. Si alguien me fastidiaba, casi siempre yo ya había hecho más que él. Entonces tenía un paso adelante. Me gusta lo que apuntabas hace un momento de repente el gran título que era ser escritor en un largo periodo de la historia, que en cierta medida lo sigue siendo, pero ahora no sé si de repente es un poco más horizontal. Por ejemplo, ¿no? Ahora es, de repente tú has ostentado un cargo importante, haces tu libro. De repente eres una celebridad de la tele que te ha sucedido X cosa, haces tu libro. De repente eres un youtuber, haces tu libro. Hay libros de youtubers y hay libros de esa... Como que da la sensación de que ya no está tanto en esa suerte de Olimpo de escritores de antaño. No, por supuesto. No. Y los escritores están horrorizados. Me imagino. ¿Te sientes horrorizado tú? No. Los bárbaros están invadiendo el territorio. Estoy invadiendo Roma, exacto. No, yo no me siento horrorizado. Yo creo que, yo siempre tuve una actitud muy rara para un escritor, porque los escritores odian la cultura popular en general. Al menos en nuestro idioma tienden a querer no ser cultura popular, son una reacción contra la cultura popular. Y en cambio... yo crecí con los thrillers, yo crecí sintiendo que los thrillers en una ciudad como la que yo vivía tenían mucho más que ver con mi vida que García Márquez y que la literatura exótica latinoamericana. Alfred Hitchcock o un thriller de David Fincher me parecían espectaculares y siempre incorporé eso y siempre además, y de hecho siempre nunca entendí, en un país donde hace tanta falta que se lea más, los escritores se empeñaban en insultar a los autores que podían ser leídos, ¿no? Claro. Entonces yo siempre tuve una actitud muy, muy distinta respecto a la cultura popular y me parece que está muy bien que la gente lea, me da igual lo que lea. Si empiezan a leer algo aunque sea malo, si disfrutan de leer, explorarán otras lecturas posibles, ¿no? Y eso es muy bueno, a la larga es muy bueno para todos. Puerta de ingreso. Sí, además hay una cuestión ya de... industrial. Yo siempre les digo a mis amigos, dejen de pedir que no haya literatura comercial, porque cuando las editoriales dejen de ganar dinero con eso, dejarán de pagar nuestros libros. Pero bueno, la literatura, pues, yo creo que en el mundo hispano en general y latino, siempre fue como un certificado de inteligencia. No tenía un público que se acercase a disfrutar de una buena historia como en el cine o de un buen rato como en un concierto, ¿no? Sino casi compras, y todavía existe mucha gente que está comprando, cuando compra un libro no está comprando una historia entretenida, está comprando una identidad, está comprando lo que quiere ser. Y a mí me parece muy bien, solo que me parece que hay que incorporar a más gente. Nuestro problema no es que la gente lea demasiadas tonterías, es que no leen nada. Claro. Y que tenemos que incorporarlos a ellos a la lectura. Hay que hacer una suerte de paso a paso. Una cuestión, has mencionado varios puntos interesantes que me gustaría abordar. Para esto también hablar un poco de muchas obras que has hecho. Tienes más de 20 publicaciones. Acorde a las últimas revisiones, sí, claro que sí impone. Hablaremos seguramente de algunas que he tenido el placer de leer oportunamente, otras que algunos seguidores me han dicho, hey, me gustó esto, porque incluso hace poco una persona que sigue el programa me decía, Santiago también ha hecho libros infantiles, y de hecho han sido de mis favoritos, y me los leían a mí, y ahora yo los paso a mis primitos, etcétera, que es parte de todo un universo. Otra persona me hacía un apunte que yo también rescato, que es, muchas de las escrituras tuyas, si bien tienen una cuestión peruana, es una cuestión bastante latinoamericana en general, si se pudiese decir. En una cuestión como la de Abril Rojo, por supuesto, que no vamos a hacer mucho spoiler de los libros, pero vamos a manejarnos ahí de Abril Rojo, sucede en Perú como podría haber sucedido en otras realidades latinas. Hasta cierto punto. Sí, con variantes, pero sí. Digamos, la violencia política y la Guerra Fría latinoamericana son parecidas. Sí. Bueno, es que yo crecí en un mundo muy extraño y con una identidad muy latinoamericana. Mi familia fue exiliada cuando yo era un niño. ¿México? Sí, yo mismo era un exiliado. Tenía un documento de perseguido político a los 2 o 3 años. Y llegamos a México, que recibía a todos los exiliados de todas partes.
Yo crecí entre mexicanos, claro, pero también entre chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños que huían de la represión de sus países. Entonces, desde el inicio yo era latinoamericano. Estaba rodeado de gente que era de todos los rincones de un país muy grande que se llamaba Latinoamérica. Y luego viví aquí toda mi adolescencia y mi primera adultez y me mudé a España, con lo cual me siento en mi país más o menos en cualquier lugar en que se hable este idioma. Yo soy un latinoamericano del Perú, como un gringo puede ser de Idaho o de Miami, ¿no? Este es el lugar del que soy, pero me siento muy cómodo y muy en casa en todo el ámbito del idioma porque crecí en medio de todo el ámbito del idioma. Hay un punto al respecto, y lo tocabas hace un momento, sobre la inspiración de las películas. Mucha literatura tuya o tiene al menos una atmósfera cinematográfica. Leí hace poco en una entrevista que, por ejemplo, Abril Rojo, su personaje principal y tal, va a ir a la gran pantalla. ¿Es esto cierto? Félix Chacaltana, sí. Hemos hecho una peli. Michelle Gómez la adaptó para el cine con un guión mío. La tendremos en salas. Para esto Michelle Gómez tiene una experiencia haciendo telenovelas, Qué buena raza, Los de arriba, Los de abajo, etcétera. Hace muchos años. De corte social, digamos. Sí, ¿no? Hace muchos años yo trabajé con él. Bueno, pero él ni se acordaba. ¿No? De que habíamos trabajado. Pero yo trabajaba con Eduardo Adriansen, que era el equipo de guionistas, y éramos muy cercanos. ¿Y tú fuiste, digamos, parte de guionista de una novela? Claro, yo fui guionista de Amor Serrano con Tulio Loza. Ah, no, sí. Y me encantó. ¿Cómo te convocaron para ese proyecto? Por el que había salido el cuento en este libro, en este premio que yo te había dicho, que salió un libro con los cuentos finalistas del concurso de Ser Paz, y Eduardo lo leyó, y en efecto ya en ese momento era un cuento muy cotidiano, muy íntimo, con un lenguaje muy visual, con las cosas que luego, pues con muchas características muy audiovisuales, que luego han seguido siendo parte de mi trabajo. Y cuando le gustó me llamó, y yo venía de estudiar retórica y poética o literatura medieval, y caer en una telenovela me pareció fascinante. O sea, me pareció como ir a un mundo de glamour. Claro. Era algo mucho muy creativo y muy lleno de bueno, era la tele, ¿no? Y trabajamos en esa novela. Yo luego seguí trabajando en algunas producciones con Eduardo. Y muchos años después me llamó Michelle porque quería adaptar La Pena Máxima al cine. Y yo escribí el guión también. ¿Es el primer guión que escribes? Digamos, es el primer guión de cine, sí. Es la primera guión de cine. Pero la pandemia me hizo muy guionista también, y entonces estos años he estado escribiendo cosas que también llegan a pantalla. He escrito una serie de ficción en México. Para producción mexicana. En realidad es de Estados Unidos porque la plataforma es Stars Play. Ah, en Stars Play, ok. Y llega en junio, me parece, a las pantallas. Se llama Toda la Sangre. Y también fui guionista de un documental mexicano que saldrá en HBO. Y llega esta película de La Pena Máxima. Entonces este año llegan varios guiones. ¿Y La Pena Máxima se hace en Perú? Bueno, una parte se hace en Argentina, porque una parte de los escenarios tienen que ver con la dictadura argentina y con el Mundial de Argentina 78. Y me llama mucho la atención si ya tienen casting. Claro, sí, ya está hecha la película. Ya está rodada la película. Son Emanuel Soriano, es Félix Chacaltana. Es un Félix Chacaltana joven, muy jovencito. Lo tenía en la cabeza. Te juro que desde que me enteré esa noticia dije Soriano. Pues yo no lo conocía. Cuando lo vi... Tiene que ser Soriano. Cuando lo vi dije, sí, está bien físicamente. Pero luego cuando los vi a todos en distintas edades o algo así. En la pantalla, me gustaron mucho. Me gustó mucho la combinación de gente que yo acabo de conocer, ¿no? Como Fiorella Penano o Soriano, con gente que yo admiraba ya desde mucho antes de irme a España, como Javier Valdés o Denise Dibós. Y me gustó ver que los personajes cobren vida, ¿no? Hablen, tengan una
una manera de vestir, de hablar, de ser. No siempre... Debe ser alucinante eso. Permíteme una pequeña interrupción a esta entrevista, solo para agradecerte por estar del otro lado y contarte que si quieres contribuir a que esto siga creciendo y siga aumentando, te puedas unir a la comunidad y con tu aporte harás posible estos episodios en esta calidad por mucho más tiempo. Quién sabe, más adelante podríamos tener sorteos y regalar muchas cosas más como hacen otros canales y me encantaría poder hacerlo aquí también. Únete y haz que esto sea posible. Ahora sí, continúa con la entrevista. A ver, no siempre es como tú lo habrías, es como si los niños se fuesen de casa. No siempre hacen lo que tú habrías pensado, claro. Pero te gusta que tomen sus propias decisiones y me gusta ver que cómo el director, los actores, cómo se apropian de la historia, cómo hacen suyos esos personajes que hasta ese momento estaban solo dentro de mi cabeza, ¿no? Pero eso es una cosa que tiene que ver con mi fascinación por la cultura popular. A muchos escritores les parece insoportable esta idea, porque una vez que están fuera de tu cabeza ya no son tuyos, y no siempre es fácil verlo. Y de hecho hay muchos autores que se han quejado de las películas que se han hecho sobre sus libros. Recuerdo el caso de Stephen, si no me equivoco, el autor de La Naranja Mecánica, si no me equivoco. No, Stephen King, El Resplandor. Sí. Se queja de la película que hace Kubrick. Sí. Y de hecho él luego interpreta y hace una versión más suya con su mano que no le gustó a nadie. Tengo la impresión de que Kubrick odiaba a los escritores. Y todos han tenido horribles experiencias con ellos. Y además alguno como Nabokov, que lo llamó para el guión de Lolita, lo contrató para el guión de Lolita. Nabokov no sabía hacer un guión. Escribió una cosa de 400 páginas que debe haber durado 8 horas. Claro. Y luego descubrió que mientras él estaba encerrado en un cuarto haciendo todo eso, Kubrick estaba con otro guionista haciendo el verdadero guión. Y lo peor es que Nabokov figuró en los títulos con un guión que no era suyo y se ganó el Oscar. Increíble, increíble. Pero... pasó en La Naranja Mecánica que obviaron un capítulo. Y más, o sea, cuando pasas al audiovisual cambias transformas muchas cosas. Me lo han hecho a mí, yo se lo he hecho a otros como guionista, y yo me lo he hecho a mí mismo, porque incluso en La Pena Máxima había que quitar personajes, cambiar cosas, cambiar de orden cosas, simplificar muchos detalles. Entonces eso es difícil para muchos escritores, pero para mí es otra posibilidad que tiene la historia, es darle más vías a la historia. Tu libro va a seguir siendo igual, nadie cambia tu libro. Una película es otro juego, aparte, con esas mismas piezas que se hace con otra gente, ¿no? Creo que eso es una muy buena manera de verlo. Hay un punto en el cual las obras literarias cobran vida en películas y tal. A veces eso también acerca más a la gente, ¿no? De repente es un arte más, qué sé yo, si comercial, atractivo, etcétera, ¿no? A veces una película puede ser... Yo recuerdo claramente que cuando salieron las películas de Harry Potter, por ejemplo, los libros empezaron a volar por todas partes, ¿no? Claro. La película es que sí es... El cine sí es un arte popular. Claro. Es decir, sí. Una vez le dije esto a un director de cine de terror, Jaume Balagueró, que lo entrevisté hace años. Y le dije, envidio que tú puedas hacer una película de terror. E incluso hay críticas serias y hablan de lo interesante que es el planteamiento y cómo habla de nuestra sociedad una película de terror. En cambio, yo hago un libro de terror, y además soy peruano, me lo tiran por la cabeza el libro de terror, ¿no? Ustedes no hacen estas cosas. Y él me dijo, es que la literatura no es cultura popular, al menos en nuestro idioma. Y puso este ejemplo que fue clarísimo. Estábamos en un bar, ¿no? Y dijo, mira esas dos chicas de la mesa de al lado. Si me planto ahí y empiezo a hablarles de películas, tengo muchas posibilidades de que nos vayamos a cenar. Si empiezo a hablar de libros... Totalmente. No lo hace mejor ni peor, pero tienes que saber que esto llega a más gente, simplemente. Totalmente. Y lo curioso es lo que me dices, porque hace poco acabo de estar en Cajamarca, por ejemplo, y a veces uno llega en determinados espacios de la carretera y dice,
Este es un escenario perfecto para... Aquí han empezado películas de terror, tranquilamente. Bosques espesos, bosques de pinos. Los bosques de piedra son muy... De piedra en distintas provincias de la sierra, además donde se respira de repente misterio, leyendas de distintos tipos, tradiciones, mitos, etcétera, ¿no? Y estamos haciendo una gira muy grande con este relanzamiento de Abril Rojo y estuvimos en Trujillo y hay un museo de los juguetes en Trujillo que da mucho miedo. He puesto las fotos en redes sociales. Cada juguete es sacado de su contexto y puesto ahí. Tan siniestro, tiene una cosa tan oscura. Siempre hay cosas. Siempre me fascinan las cosas que podrían ser para una película de terror, ¿no? Las leyendas amazónicas, también hay leyendas amazónicas como el Chuyachaki. Claro. Que dan mucho miedo. El Chuyachaki, el Pistaco también en la sierra, si no me equivoco, que no sé por qué de repente no se han terminado de explorar nuevamente. Han tenido algunas visitas en libros, en películas, pero de repente creo que puede ser un buen momento. Me interesa de dónde vas. En una entrevista tú decías, temas nunca me van a faltar sobre qué escribir. ¿No? Es verdad, porque tienes una vida. Yo escribo de lo que vivo y no puedes dejar de vivir, así que... Me quedé pensando en una entrevista que hace poco le hacen a este comediante norteamericano, Aziz Ansari, que tiene una serie en Netflix que se llama Masters of None. Ah, sí, claro. Sí. Vi la primera temporada. Muy buena. Muy buena. Él contaba y decía, después de haber hecho 3 temporadas, y decía, yo no puedo hacer más porque ya no me han pasado más cosas. Claro. Así que probablemente necesito una pausa, ir a vivir cosas y retornar a escribir. Sí. Hay una pequeña diferencia. Yo no escribo de las cosas que me pasan. Yo escribo de las que vivo. Quiero decir, de lo que siento y leo y percibo y temo y de los miedos que tengo. Pero, claro, a diferencia de Master of None, yo me lo invento todo. Mis novelas tienen mucha imaginación, mucha ficción. Nadie va por ahí pensando que estoy contando mi vida, ¿no? Me gusta justamente la posibilidad de que te dé una historia de vivir otra vida, no la tuya. Claro. Y de convertirte en otros personajes, y de viajar a otros lugares y a otros tiempos incluso, ¿no? Puedes llegar tan lejos como tu imaginación te lo permita y eso es infinito. Correcto. En La Cuarta Espada hay una cuestión mucho más estricta, me imagino, en los sucesos. Sí, bueno, eso es periodismo. Sí. Eso es una obligación legal. Ahí, tienes que decir la verdad. Ahí hay un punto que me gustaría tocar, porque ese libro explora probablemente lo que el camino que pocos otros han recorrido. Y te lo comento porque hay una parte especial que a mí me toma mucho por sorpresa y siempre probablemente sea un detalle grande que me quedó del libro. La juventud de Abimael. Para esto La Cuarta Espada toca la vida de Abimael de alguna manera, desde un lado que de repente mucha gente no conocía, desde el lado más humano, más personal, donde exploramos una suerte de radiografía de una persona. En su juventud, enamoradizo, ¿no? Y en un momento como cualquier otro no le dan bola. Peor que cualquier otro. Ahora nos vas a contar un poco ese detalle. Y como que ahí cambia todo. Ahora se está de moda un meme que la gente lo comparte, que es ese día algo cambió en Lotso. Al joven Abimael, enamoradizo, etcétera. Y siempre me quedo pensando, de repente esa chica le daba bola y todo esto no pasa, y se cambiaba toda la historia, qué sé yo. La chica le daba bola, fue peor. Cuéntanos, por favor. Pero esto viene del libro de su hermana. Su hermana tiene una novela en la que ella no quiso declarar para mi investigación, pero me dijo, en mi novela hay un capítulo de no ficción sobre la historia de mi hermano. Si mal no recuerdo, la novela se llama En mi noche sin fortuna, de Susana Guzmán. Y en efecto hay un capítulo que cuenta que este chico, que era Abimael, es lo que se llamaba un hijo natural, ¿no? Era hijo del típico hacendado que va por toda Arequipa preñando mujeres, ¿no? Pero tenía una esposa católica que decide que no es culpa de estos niños tener el padre que tienen, y trae a todos esos niños ilegítimos a la casa del padre para que estudien como hijos del padre que tienen. Así que estos chicos, los que sus madres les permiten, como Abimael, llegan a esta casa y acceden a una educación de buenos colegios, de universidades,
de la Universidad de San Agustín de Arequipa. Y él estudia Derecho y Filosofía, y todo sugiere que será un abogado, como fueron al final algunos de estos hermanos ilegítimos. Pero se enamora, deja embarazada a la chica, y es confuso y es difícil precisar los detalles, pero lo que parece ocurrir es que el padre de la chica los aparta y entrega al niño en adopción, o lo aborta, o la hace abortar. El padre de la embarazada, el padre de la embarazada. No quiere que ella tenga... Y el hijo de Abimael. El hijo de un bastardo. El hijo de un tipo que habrá estudiado Derecho y Filosofía, pero no va a heredar nada, y no deja de ser el hijo de una recogida que trajeron a la casa, ¿no? Y entonces, según la historia de la hermana, ese es el momento en que él entiende que no va a formar parte de esa sociedad nunca, que no importa cuánto estudie, y que dedique el resto de su tiempo a destruir esa sociedad, ¿no? Empieza a militar, empieza a hacer cosas muy raras, empieza a venir gente muy misteriosa a la casa, empieza a ver libros que la policía requisa. Ese es el momento en que hace un clic su vida, ¿no? Entonces sí. Quizás si ese padre hubiese aceptado la posibilidad de un yerno de sangre, que no tenía sangre pura, nos habríamos ahorrado otro derramamiento de sangre, sí. Totalmente. Hay un punto sobre esa historia que también me llama la atención. En un punto donde tú decides explorar esto y tal, y elaborar al respecto, no surge la posibilidad, de repente en ese momento no era tan clara, pero hoy día la veo mucho, que es, lo estás romantizando. Estás, no sé, explorando a este enemigo, entonces tú estás simpatizando. Quieres que empaticemos con él, qué sé yo. Porque ahora parece como que si tú haces un libro sobre determinado tema es, no, lo estás apoyando, estás haciendo esto, lo otro. Hace poco había, y ya no ha sido el único caso, y Cristina que está por acá no me dejará mentir, pero se presentan libros y van a hacerte protestas a presentaciones de libros. Lo han hecho en uno mío también, sí. Y se quejan del libro. Y se quejan, o sea, ¿qué clase de característica tiene una sociedad como esa? Sí, para mí fue muy curioso porque yo mismo en principio habría escrito algo sobre el monstruo, ¿no? Sobre lo horrible y brutal que era, pero este libro sobre Abimael empieza conmigo trabajando para un periódico extranjero. No les importa tu opinión. Quieren saber cuál es la historia de este personaje. Es una historia relevante porque era un momento de terrorismo yihadista, y las historias de terrorismo eran importantes, y eso me obliga a tener una mirada completamente, no sé si neutral, pero objetiva. Una mirada que busca hechos y declaraciones y respeta a las fuentes que se la dicen, ¿no? Cuando apareció en su momento, de hecho, esto no fue un tema de discusión. Es curioso. Yo pensaba que podría serlo, que el libro se limitaba a contar la historia sin calificativos. Tampoco a mí me parece muy importante, en mi opinión. O sea, me parece mucho más interesante su historia. Total. Y luego tienes este compromiso con tus fuentes. Y esas fuentes no son solo senderistas. También hay militares, también hay policías, también hay políticos que me cuentan lo que ellos conocieron de Guzmán, y yo soy igual de respetuoso con sus versiones, ¿no? Lo que yo creo que ha pasado es que ha cambiado nuestra sociedad. Este era un momento más bien, hace 15 años comenzábamos a hablar del tema, antes no se hablaba, y se abrió como se rasgó el silencio y empezaron a aparecer muchos libros. Y tengo la impresión de que ahora más bien hay un gran pánico general ya no a cualquiera que piense distinto que uno, sino a cualquiera que parezca que podría pensar distinto que uno. Tenemos un gran miedo de la reflexión, tenemos un gran miedo del pensamiento, pero si no queremos que se repitan estas cosas, tenemos que entender cómo funcionaron. Es contraproducente querer que no se piense, que no se escriba, que no se discuta. Es volver a repetir los errores que ya cometimos. ¿Esas actitudes te alarman? ¿Te asustan? Sí. Además, creo que no, quizás porque vivo fuera,
noto más la diferencia, porque cuando vives aquí te vas acostumbrando, pero el nivel de violencia del discurso político de este país no es normal. La semana pasada he visto a los congresistas diciéndose miserables, infelices, cállate terruco, acusándose de asesinato. Y toda esa violencia va normalizándose y vamos considerando que es normal ir a reventar presentaciones de libros, ir a atacar a gente por opinar, ni siquiera por opinar, por participar en una conversación con otros, ¿no? Creo que esto solo agrava las cosas. Solo sirve para que no encontremos maneras de resolver los problemas políticos. Y tenemos un montón de problemas que resolver, ¿no? Y aparte de eso, probablemente nos lleva me hace pensar en qué podría venir después. O sea, si hemos llegado a un punto como este, ¿qué viene después de esto? ¿Qué podemos esperar después de esto? Bueno, ahora lo hemos pensado mucho en la gira de Abril Rojo, con el equipo de la editorial. Cuando salió esta novela, hablaba del pasado. Hablaba de un pasado que creíamos superado, de un hundimiento de la clase política y una polarización extrema en la que dos discursos violentos devoran el espacio político, el debate político, ¿no? Hasta que conducen a la guerra, ¿no? Hoy en día hablo con la nueva generación que está leyendo Abril Rojo, gente de 15, de 20 años, y para ellos no es una novela sobre el pasado, es una advertencia de cuál podría ser el futuro, de hacia dónde estamos yendo. De hecho, una reciente encuesta que vi ya dice que el 50% de los peruanos no considera que la democracia sea el mejor sistema. Y entiendo muy bien por qué no lo consideran. Es decir, no parecemos muy capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Parece que necesitásemos un caudillo o una guerra. Totalmente. Pero esas son las únicas opciones si no hay una democracia. Y una democracia es un lugar donde justamente hablamos todos y buscamos unos canales para ponernos de acuerdo. Pero también pasa, supongo, por la precariedad de las instituciones en el Perú y poco a poco cómo han ido decayendo cada una, ¿no? Desde los 90, digamos que que las instituciones se fueron debilitando ante la gente, hoy en día cada vez más. Pasábamos de las Fuerzas Armadas, el Congreso, el Ejecutivo, ¿no? Entonces ya no hay en qué sustentar promesas populares, en qué sustentar oportunidades de mejora, ¿no? Y a veces eso te hace pensar en un panorama cada vez más oscuro. Con un presidente como Castillo y la decepción política que ha representado a estas alturas, por ejemplo, creería que se suma a la que alguna vez representó Toledo, a la que alguna vez representó Ollanta, de repente en una línea similar, hoy día Castillo, y cada vez era, no sé, al inicio era, sí, vino de provincia, estudió en Harvard, no, luego vino, qué sé yo, combatió a los terroristas, qué sé yo, luego viene Castillo, no, eso es un profesor de Chota, y ninguno ha respondido, digamos, a la expectativa, o le ha dado alguna respuesta. Entonces, nuevamente uno se pregunta, ¿a dónde? ¿Qué viene después? ¿En quién confiar después? ¿No? Ya surge la pregunta de la Constitución, por ejemplo. Bueno, yo creo que hoy día Toledo, Alan, Ollanta, yo les tengo a todos mucha nostalgia. Sí, me imagino. Yo me tomaría una cerveza con Toledo. No eran tan malos, pero lo que me parece más... O sea, lo que me parece que es muy significativo es que cada vez que la gente ha votado por algo que parecía de izquierda, ha sido una catástrofe. Es decir, los gobiernos de derecha son malos, pero los de izquierda, perdón, son muy, muy malos. Que han sido dos en mi vida, ¿no? Alan y Castillo. Y esto... ¿Alan te pareció un gobierno de izquierda? El primero, claro. Ajá, el primero. Claro, okay. El primer Alan. Han sido claramente catastróficos. Okay. Y entonces esto está haciendo que la derecha considere que medio país está completamente loco por votar por ellos. Y eso hace que la derecha tampoco tenga que hacer una propuesta sensata de gestión, un plan de gobierno, ¿no? Cuando yo los veo quejarse de que el problema es el comunismo, me pregunto en qué país viven. O sea, los gobernantes que tenemos no están lo suficientemente alfabetizados para ser comunistas, ¿no? Hace falta una cantidad de cambios sociales que no están ocurriendo. Claro. Pero
esa decepción de un extremo empuja al otro extremo. Y cuando ese extremo se pone muy violento, el primer extremo se envalentona también. Claro. Y esto va creando una situación de polarización. Nosotros nunca tuvimos un Felipe González, un Mitterrand, una Michelle Bachelet, un Lagos, uno de estos presidentes de izquierda que simplemente hacen un gobierno y termina ese, puede ser mejor, peor. Una determinada sensatez, pero digamos. termina más o menos igual de bien o igual de mal que los de derecha, y si está muy mal lo cambias. Nunca existió eso. Y eso también altera, ¿no? Desdibuja la democracia, la base de la democracia, que es la alternancia entre izquierda y derecha. Y además porque, y lo apuntabas muy bien, tenemos dos extremos, pero dos extremos de un nivel de propuesta, de crítica, de asertividad, si eres paupérrimo, ¿no? Tanto en los ataques que se hacen unos a los otros, que tú eres de izquierda, que por qué te estás laceando el pelo, no, que tú eres no sé cuánto, estás llevando al estadio a tu esposa, a tu hermano, a tu amigo. Entonces, eso es preocupante realmente, ¿no? Ya no hay ni siquiera el nivel de disertación política que podría haber. No hace muchos años, de repente, ya también se terminó de diluir, ¿no? Hay un problema de nivel educativo básico cuando tienes congresistas que creen que leer produce Alzheimer, o que la crisis política es culpa de Netflix, o que no saben la diferencia entre Ucrania y Croacia, o que creen que Hitler no era tan malo. Normalmente no llegas a esos cargos si no tienes la educación básica que estas personas no tienen. Y en cambio, a la vez, se están marchando del Estado. Los que no son tan visibles no son los presidentes, son los funcionarios que conocen un sector y que podrían hacer un buen trabajo político. Saben que si se entran en la política serán machacados, su vida será muy complicada, el gobierno podría durar 10 días y luego podrían no poder ejercer su carrera en 2 años. Y correcto. Esto va encaramando a la élite, terminas con una denuncia a la encima. gente menos formada y expulsando a la gente formada del Estado. Y esto ya tiene unos años, ¿no? Esto ha empezado, tiene unos 5 años. Teniendo la perspectiva tuya de vivir en el extranjero, de vivir en España, donde llegan noticias que también hay una polarización, ¿es de esa misma naturaleza? Sí, o sea, también se está extremando España y también se deteriora el debate político y todo eso son fenómenos bastante globales. Lo que pasa es que hay una institucionalidad que lo contiene y unos partidos políticos que más o menos tienen las mismas ideas en unas elecciones y en las siguientes. No te cambiaron el libreto. ¿Y dónde se forman? Los partidos políticos son semilleros de funcionarios. Se forman ahí, estudian ahí, tienen una serie de ideas y una serie de experiencias, van al Estado, salen del Estado. Es decir, todo eso genera una estabilidad que nosotros no tenemos. De todos modos, ahora hubo elecciones en Francia y muchos analistas, ante el crecimiento de la extrema derecha y la extrema izquierda, señalaban, y me pareció interesante, que la oposición ya no es tanto derecha o izquierda, sino globalistas contra nacionalistas. Correcto. La idea, pues, los que quieren romper con el mercado abierto y las relaciones internacionales están tanto en la izquierda como en la derecha. Hay cosas que hacía Donald Trump que podría haber firmado un partido comunista, ¿no? Sobre todo cancelaba acuerdos de libre mercado, y lo mismo pasa con Marine Le Pen. Hay una gran duda, hay una gran crisis de la idea liberal de que abrir mercados y comerciar y basarse en la economía global es mejor para el desarrollo. Eso es lo que está en discusión. Total, he visto ese tipo de cambios en la figura del debate. Hablabas hace un momento, decías Croacia, bueno, para referirnos un poco a la guerra que está viviendo también Rusia, Ucrania, ¿qué momento es en el planeta, no? Yo personalmente me siento cada vez más en una línea, en una zona más oscura ya, ¿no? Ya no vivo de repente el optimismo de hace 10 años con respecto al alrededor. ¿Te pasa a alguien como tú también? ¿Y cómo esto condiciona la capacidad de un autor, no? Bueno, ese planeta se está salvajando, ¿no? Creo que toda la idea democrática o sea,
y es también lo que estaba diciendo respecto a la formación de los políticos en el Perú. El descrédito de las élites políticas, la idea de que los políticos te engañan y te mienten, está incluyendo a las élites académicas, a esos universitarios que no resuelven tus problemas. Está generando un odio contra la educación y contra los educados que son considerados demasiado alejados de las necesidades del pueblo. Básicamente lo que le dice Marine Le Pen a Macron es que es un caviar. Esto es lo que le dice constantemente. Eres un pituco muy formadito y muy educadito, pero no tienes ni idea de lo que vive el pueblo, ¿no? Digamos, la educación está perdiendo prestigio. Ser educado, racional y dialogante parece cada vez más un privilegio de pitucos. Y eso está ocurriendo en todo el mundo. Y eso se reemplaza con un caudillo fuerte que impone su voluntad, aunque sea arbitraria, pero que parece que puede ser percibido como teniendo más conexión con el pueblo que estas élites. Y hoy se dice incluso, si tú buscas una posición dialogante, es tibio. O eres y es más, es una acusación. Equidistante. Sí, en España equidistante es como un insulto horrible, cuando a mí me parece que es muy importante. O sea, yo a veces voto a la izquierda y a veces voto a la derecha. Y tengo amigos de izquierda y de derecha y me interesa saber qué es lo que opinan. Y a veces cambian lo que yo opino. Si alguien piensa lo mismo durante todo el tiempo, durante años, es que no piensa. Totalmente. Es que no se plantea ningún debate, ninguna cuestión. Y en general prefiero que nos gobierne gente que piensa. Y debemos aceptar también... Llámame loco, pero... Seguro. Y debemos aceptar la posibilidad de que uno cambie de opinión ante el conocimiento o no información, ¿no? Parece como que hay unos políticos en general que absorben una idea y que tienen que morir con esa idea hasta el final, como si esto no se fuese a adaptar o similares, ¿no? Sí. Bueno, yo entiendo que un político sí mantenga las ideas. No estaría mal que aquí mantuviesen las mismas ideas y los mismos socios con un poquito más de estabilidad. Correcto. Pero creo que nos toca a los ciudadanos pensar, no que si eres de izquierda o de derecha, eres una persona mala que quiere destruir el mundo. Tú tienes una sensibilidad y unas ideas y unas soluciones. Y es posible que en algunos casos esas soluciones sirvan más que en otros. Pero esto que digo es demasiado frío, demasiado caviar. Demasiado tibio. Sí. Para movilizar políticamente necesitas un enemigo, ¿no? Alguien a quien odiar claramente. Que puede ser Chile, que puede ser el comunismo, que puede ser etcétera, ¿no? Entonces cada vez las redes sociales contribuyen también a que la política sea cada vez más emocional, a que tengas que reducir todas tus ideas a un tweet y hacer una frase impactante, incluso hiriente, y se está generando una comunicación que es descomunicación, que es gente gritándose, no escuchándose. ¿Eres mucho de redes sociales? Las uso solo para el trabajo, las uso para promocionar. Bueno, y las uso para promocionar mi trabajo, y ya que están, también hablo de libros que me gustan, de películas que me gustan, de viajes que hago. ¿Y te llama la atención cómo impactan de repente en tu círculo, en tu familia y tal, el uso de las redes, no sé, de Instagram, TikTok y tal? Bueno, impactan poco porque yo mantengo toda mi familia completamente fuera de ellas. O sea, mi vida privada no está en las redes ni estará nunca. Y también entendí ya hace muchos años que no es un lugar para un debate político en condiciones, así que no me pongo a dar opiniones para tener a 2000 haters de una idea. Entonces las uso para comunicar lo que voy haciendo, para estar en contacto con mis lectores. O sea, tampoco creo que... Porque llevo horas hablando como si fuese un ministro, pero en realidad tampoco creo que un escritor sea especialmente relevante. Total. No más que un carpintero, un pescador, un profesor, ¿no? Creo que está bien opinar si eres un ciudadano. Pero echo de menos que menos gente opine y más gente escuche. Me interesa más escuchar, no sé. Me refiero a que en España, por ejemplo, hubo un gran escándalo cuando Miguel Bosé se puso negacionista de las vacunas, del virus y de las vacunas. Sí. Fan de Miguel Bosé igual. Me encanta la música de Miguel Bosé. Sus opiniones me parecían completamente absurdas, pero en realidad
no le doy mucha importancia a las opiniones de Miguel Bosé sobre virología y epidemiología. No me parece que haya mucho margen para discutirlas tampoco, totalmente, ¿no? Totalmente. Igual voy a poner y voy a escuchar Amante Bandido y me voy a vacunar. Sí, ya está. Ya está. Y no voy a hacer nada de lo que él diga. Y más bien preferiría no darle publicidad. Porque se viene arriba luego, además. Sí. Se pone peor. Se pone peor. Sí, hablas de Miguel Bosé, ¿qué fan soy? ¿Has escuchado? ¿Eres fan? Bueno, soy ochentero, ¿no? Sí. No sé, tú eres más joven que yo. Yo soy del 89. Sí, tú eres bastante. Tú no tienes derecho a ser ochentero. Tú no tengo derecho. Sí. No, 89 igual es el inicio ya de la época noventera. O sea, 80, ¿de qué año eres tú? ¿De qué? Yo soy del 75. Del 75. Sí, pero ahora me río mucho cuando vengo a Perú porque no sé por qué toda la música que escuchas cuando entras en un restaurante, es de esa época. Sí, en los taxis, o sea, son los 80 y los 90. O sea, musicalmente Perú vive en una suerte de cámara temporal. Y me parece genial, quiero que sigas, sí, porque cuando vengo al Perú me sé todas las canciones. Claro. Es fascinante. Todas las canciones que son las canciones de cuando yo vivía aquí. Entonces, sí, me parece que deberíamos prohibir cualquier canción que haya sido compuesta después del 2000, para que yo siga volviendo a casa tranquilo. No hay fin de semana que no puedas ir a un centro de Lima y escuches, no sé, Hombre Lobo en París. Por supuesto, la he escuchado ayer. ¿Ves? Estaba en el carro cuando veníamos del aeropuerto. Ajá. A mí me pasa con algunos amigos argentinos, llegan a Perú, están en el taxi y escuchan Vilma Palma de Vampiros. Y dicen, no puedo creer que estén escuchando Vilma Palma. A ver, hay niveles. Ah, ya, ok. Vamos a poner las cosas en su lugar. Vamos a poner un poco una línea, ok. ¿Extrañas la música? No extraño hacerla. Mi parte creativa está muy contenta con la literatura y escucho mucha música. Y cada vez, bueno, además escucho todo tipo de música, electrónica, africana, música clásica, jazz. He estado en Barcelona, voy mucho a la ópera. En los últimos años he descubierto la ópera, que es un espectáculo gigantesco, con escenarios muy grandes, una orquesta, a veces 100 personas en escena, ¿no? Y toda esa potencia del espectáculo de la ópera me gusta mucho. ¿Cómics? Sí, también. Alan Moore a muerte. Neil Gaiman también me interesa. O sea, me encantan estos británicos, las novelas gráficas. Sí. Y de hecho, Abril Rojo, por ejemplo, tiene mucha influencia de From Hell. Esta idea de un asesino en serie a través del cual diseccionas toda la sociedad del país me parecía muy, muy poderosa. Y en general, Alan Moore es arriesgado, interesante, ambicioso, es un gran autor. Y hay toda una fiebre ahora con el tema de los cómics, las películas, las traducciones al mundo al universo cinematográfico y todo eso. ¿Te llama la atención? Bueno, yo mismo soy guionista y en general yo siempre he explorado, o sea, como en la novela sale tu nombre, la gente tiende a considerar que eres solo novelista. Es verdad que en cosas que he escrito ni siquiera sale mi nombre, pero las considero, si eres, por ejemplo, escritor fantasma, o uno de un grupo de guionistas en que sale, pero chiquitito, a mí me gusta también explorar eso y me parece, lo disfruto tanto como hacer un libro, pero la ventaja que tienen las novelas es que la libertad es total. Entre otras cosas porque no cuestan, es decir, si quieres hacer por ejemplo, el caso de Abril Rojo, que muchas veces han intentado llevarla al cine, el problema siempre es cómo montas la Semana Santa de Ayacuchana, cuál es la logística y la producción, y hay que llevar la productora y todo, ¿no? En una novela no importa, yo monté la Semana Santa de Ayacuchana. Y la puedo cambiar, si quieres. Claro. Y le puedo agregar una nave espacial, si quiero. Su libertad absoluta en un texto literario es lo que lo hace más atractivo. Pero me parece que las novelas es un trabajo muy solitario también. Y me gusta mucho trabajar en equipo con guionistas, trabajar o ser escritor fantasma y que alguien me cuente eso y tratar de mirar el mundo a través de sus ojos.
crear en conjunto, crear en equipo, aprender de lo que otros creadores pueden ofrecerme o de las historias que otras personas han vivido, ¿no? Todo eso me gusta mucho. Y creo que es una parte importante además porque termina contando historias que, como decíamos al inicio, son de nuestra realidad, de nuestro contexto, de un contexto latinoamericano, representativas además. Ha sido muy amable por esta conversación, querido Santiago. De verdad ha sido un honor grande. No ha aparecido en la entrevista, muchas gracias. No ha aparecido. Me ha pasado muy bien, sí. Felizmente, sí. Ha sido una buena charla, aprovechando tu paso por Perú además. No sé cuánto tiempo más te quedas, pero yo le doy la oportunidad o la bienvenida, la invitación a la gente que pueda acercarse de repente a las obras tuyas. Si yo tuviese que recomendar una, precisamente iría por Abril Rojo y por La Cuarta Espada. En el Perú son las que sí. más impactan en nuestro tema, ¿no? Sí. Claro. Mis libros cambian mucho, entonces hay algunos que tienen más lectores en unos sitios, en otros. Y es gracioso además ver cómo los de unos sitios leen las historias de otros. Sí. Pero ahora, precisamente en esta gira, por ejemplo, y con esos 2 libros, hemos ido a Ayacucho. Uh-huh. Y hay una importancia especial en esos 2 libros, Seguro. en el caso de Perú, porque Sendero Luminoso fue dirigida por maestros. Durante 15 años controlaron la cabeza de la gente que luego iban a mandar a morir y matar. Y si el Estado hubiese tenido ese espacio, si el Estado hubiese enseñado a los jóvenes a formar parte de su sociedad y les hubiese dado los recursos que da la educación, no habría existido Sendero Luminoso. Uh-huh. Entonces, ir a Ayacucho, a colegios, a universidades, a estar en contacto con la gente que vive en un lugar donde todo eso ocurrió y ver que estudian su historia con mis libros es, digamos, es suficiente. Me puedo morir tranquilo. He servido para algo. No has cambiado el mundo, pero has hecho un pequeño cambio en un lugar importante. Has tenido un impacto en tu comunidad. Y eso es algo que muy pocos libros me van a dar. Hemos hablado de libros tuyos, pero quiero cerrar con una pregunta que suelen hacer mucho en internet y muchos seguidores. Hay gente que de repente quiere empezar a leer más, ¿no? Y dice, ¿cómo puedo hacer para leer más? Necesito un libro para entrar más a la literatura. Una persona como tú, ¿qué le recomendaría a esa persona? ¿Qué títulos le recomendaría de repente? ¿Qué consejos les daría? O sea, si no ha leído nada, de repente está empezando, quiere agarrar una lectura, quiere llevarse algo en el Metropolitano todos los días para revisar. Siempre hay que encontrar lo que a ti cada persona es diferente y cada persona encuentra lecturas diferentes, pero por ejemplo, para enseñarle a leer uh-huh. a un niño, yo siempre digo que hay que leer a Roald Dahl. Roald Dahl es delirante, es irreverente, es malo. Uh-huh. Sus personajes no están llenos de moralejas y tonterías, son realmente unos cabrones. Y es fascinante, y es muy divertido, y es una gran introducción al placer de leer. Quizás lo que tienes que hacer para leer es buscar el placer, no la obligación. Hay gente, nuestro sistema educativo se ha basado muchas veces en qué cosas deberías haber leído. Uh-huh. Y ha alienado a muchos chicos, les ha hecho sentir que nunca serían capaces de leer porque no encuentran nada cercano a su vida en esos libros. Uh-huh. Entonces es importante, los buenos maestros son los que saben qué hacer leer a la gente para que descubra el placer de leer, y si descubres el placer de leer, tú solo vas a explorar tu camino. Los que son capaces de sembrar no respuestas sino preguntas, digo yo. Exacto. El que te siembre en el alumno una curiosidad. Exacto. Y que demuestra que encuentre el libro que lo hace sentir ese placer maravilloso. O sea, nadie tiene que explicar por qué es divertido el fútbol o el sexo. Uh-huh. Los descubres y sigues haciéndolo. Bueno, si puedes. Lo mismo pasa con la literatura. Si encuentras los libros que son apropiados para tu vida, que te hablan de tu vida y que a la vez te sacan de ella y te hacen vivir otras vidas y encuentras el gusto de hacerlo, buscarás tú solo los otros libros ya. Muchísimas gracias, Santiago. Ha sido muy amable. Gracias a ti. Listo.